Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No puedes decir que conoces a Dios y a la vez desconocer la Biblia. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de Teología Pura, Pura Teología, y continuamos con la serie titulada Bibliología, compartiendo el sexto tema, la necesidad de la Biblia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Esperamos que con este tema número 6 de la necesidad de la Biblia, pues usted comprenda por qué la Biblia es necesaria y aún más indispensable para su vida espiritual. Te recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet. Usted ingresa a nuestro canal en YouTube, escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí podrá escuchar este tema que vamos a compartir hoy y todos los temas que hemos en su mayoría expuesto aquí en el dial 1020 AM. Así que usted, por favor, escúchenos a través también de la internet, y allí usted puede edificar y también edificar a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿por qué motivo de nuestra serie dedicada a la bibliología vamos a tocar el tema de la necesidad de la Biblia? Porque muchos, sin saberlo, Oscar, creen que no necesitan la Biblia para conocer a Dios, que no necesitan la Biblia para saber con exactitud lo que Dios dice, lo que Él quiere que como hombres hagamos, y creen que no necesitan la Biblia para crecer en su vida espiritual. Dentro de ellos muchos cristianos, y por eso es que nunca la leen, nunca la examinan, porque creen que ellos pueden crecer espiritualmente sin la Biblia. Pastor, con lo que acaba de decir podemos inferir que necesitamos la Biblia con tres propósitos: conocer a Dios, saber la voluntad de Dios y crecer en la vida espiritual. Claro que sí. Para esos tres propósitos necesitamos la Biblia. Sin ella no habría la posibilidad alguna de saber quién en realidad es Dios. Tampoco podríamos conocer cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad. Y tampoco podríamos avanzar en nuestra vida cristiana. Mejor dicho, sin la Biblia no tendríamos conexión alguna con el Dios único y verdadero. Hemos visto la utilidad de la Biblia. Cabe la pregunta, ¿para qué no necesitamos la Biblia? Bueno, la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe, y tampoco es necesaria para saber que el hombre en su corazón conoce realmente las leyes morales de Dios. Eso lo presenta la misma Escritura. Digamos, ¿eso es innato al hombre, de cierta forma? Dios, bueno, sí, lo vamos a ver más adelante. Dios hizo al hombre con esa necesidad. O sea, el hombre en el fondo de su corazón sabe que Dios existe. Pero esto que usted acaba de decir suena bastante fuerte, y algunos podrían pensar que es una herejía. ¿Por qué dice que la Biblia no es necesaria para que Dios, o para conocer, saber que Dios existe, y tampoco es necesaria para que el hombre sepa en su corazón las leyes morales de Dios? La razón por la que digo eso, Oscar, es porque la Biblia lo afirma. O sea, la Biblia muestra en sus páginas esa verdad. Las Escrituras dicen que el ser humano sabe que Dios existe, y también que el hombre sabe que debe obedecerle, muy en el fondo de su corazón. El problema es que el hombre intenta neciamente y en contravía de su propio corazón y conciencia negar la existencia de Dios. Muy en el fondo, cada quien, hasta en el corazón del más acérrimo ateo, está la idea de que el Señor existe y que le está desobedeciendo. Yo comparto la definición de ateísmo que alguien dijo por ahí. Ateísmo es la esperanza de una persona de que Dios no exista. O sea, la persona tiene esa esperanza, ojalá que Dios no exista, y obvio, lo hace para vivir en su pecado y justificarlo. Permítame leerle lo que dice la Biblia.
Romanos 1, 18 al 23. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es una verdad universal, nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí el apóstol Pablo está mostrando con toda claridad que el hombre sabe que Dios existe, sino que lo que hace es obstruir esa verdad. Se ensaña contra Dios, negando su existencia, y por eso el pecado ha tomado dominio del hombre. Pastor, usted dijo anteriormente que necesitamos la Biblia para conocer a Dios. ¿No es lo mismo conocer a Dios y saber que Dios existe? No, para nada, Oscar, no es lo mismo. Y permítame, se lo ejemplifico de la siguiente manera. Todos nuestros oyentes, los que están escuchando este programa, saben que yo existo, ¿cierto? Ellos me han escuchado, ellos saben que hacemos este programa. Creería que ninguno negaría que yo existo. Si a ellos les preguntaran, ¿existe el pastor Ángelo Becerra? Pues ellos dirían, claro que sí, lo escuché esta mañana. Pero aunque todos saben de mi existencia, realmente son muy pocos los oyentes que yo conozco y que, pues obviamente, que ellos me conozcan a mí. Lo mismo nos pasa con Dios. El ser humano sabe que Dios existe. Dios mismo puso ese conocimiento en su corazón, también por medio de la creación, ¿no? Ellos saben que hay Dios, pero son muy pocos los que saben el nombre de Dios. Son muy pocos los que aman a Dios, son muy pocos los que se interesan por Él, son muy pocos los que le obedecen. Esto es lo que se conoce en teología como revelación especial, y aprovecho para dejar en claro el concepto. En teología se habla de dos tipos de revelaciones, la general y la especial. La general es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo por medio de la creación. Es decir, cuando vemos todas las cosas hechas, no deberíamos llegar a la conclusión necia de que aparecieron al azar, de la nada y por pura casualidad. Más bien a la conclusión que debemos llegar, y que muy en el fondo todo ser humano sabe, es que hay un ser superior que hizo todo cuanto existe. El problema con esta revelación, Oscar, es que no sabemos quién es ese ser, cómo se llama, qué quiere de nosotros, cuáles son sus designios. En cambio, la revelación especial, ya no la general sino la especial, es la que Dios ha hecho de sí mismo por medio de la Biblia y de Jesucristo, su único Hijo. Esta revelación no solo nos dice que hay Dios, sino que nos dice quién es Él, qué quiere de nosotros, nos dice su nombre, nos dice qué le agrada, qué le aira, porque algunos ni saben qué es lo que le aira a Dios, cuál es el único camino para llegar a Él. A eso se le conoce como revelación especial o específica. ¿Podríamos incluir el Evangelio como uno de los elementos que solo puede ser posible conocer por medio de la Biblia y que por lo tanto la hacen necesaria? Yo diría que no solo necesaria, Oscar, sino indispensable. Nadie puede conocer el Evangelio sino por la Biblia. Es decir, el Evangelio fue dado a conocer por medio de las Sagradas Escrituras. Y bueno, el Evangelio es el mensaje de buenas nuevas de que Dios ofrece salvación gratuita por medio de Jesucristo sin la mediación de las obras de la ley de Moisés. Nadie se podrá salvar con base en su propia justicia por la sencilla razón que no tenemos justicia. Solo la justicia de Dios por medio de Jesucristo, imputada al hombre pecador que se arrepiente, es lo que satisface a Dios y exonera al hombre de la culpa de su pecado. Esto lo revela el Evangelio del Señor Jesucristo, y eso está escrito en la Biblia. Algunos teólogos inclusive han afirmado que la Biblia de principio a fin es evangélica, es decir, revela el mensaje del Evangelio. Y yo creo que no es para nada incorrecta esa postura.
Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis revela cómo Él tomó la iniciativa de salvar al hombre pecador para su propia gloria. Por lo tanto, desconocer la Biblia es desconocer el Evangelio. Y desconocer el Evangelio es desconocer lo único que nos puede salvar de la condenación del infierno. Por eso es tan indispensable la Biblia, conocerla, leerla, estudiarla. O sea, no hacerlo es ir en contra de nuestra salvación. Pastor, la Biblia también revela a Jesucristo, como usted lo decía anteriormente. ¿Podría afirmarse que sin la Biblia sería imposible conocer a Jesucristo? ¿O hay otra alternativa fuera de la Biblia? No, es imposible, así como usted lo está afirmando. Mejor no pudo haberlo dicho. Dios, por medio del Espíritu Santo, reveló la venida del Redentor desde las páginas del Antiguo Testamento. Los evangelios son la consignación del mensaje del Redentor. Hechos de los apóstoles es la proclamación del mensaje del Redentor. Las cartas o epístolas son la explicación del mensaje del Redentor. Y vea, y el Apocalipsis, que es el último libro, es la consumación de la obra del Redentor. Así que la Biblia es, si me permiten el término, redentorcéntrica, o más bien cristocéntrica de principio a fin. Ahora, por estos días sí que hay que leer la Biblia para conocer bien al Señor Jesucristo, porque lamentablemente hay muchos que están hablando de un Jesús diferente al de las Escrituras. De hecho, desde los tiempos apostólicos ya muchos predicadores estaban presentando a un Jesús diferente al de las Escrituras. Se lo voy a leer, 2 Corintios 11:4 dice así: si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Vea, y ya Pablo tenía que lidiar con eso, que hablaban de un falso Jesús y hablaban de un falso evangelio. Esto de predicar a un Jesús diferente es súper delicadísimo, porque el único que puede dar salvación eterna es el Jesús de la Biblia, no otro. Si alguien pone su confianza en un falso Jesús, no será salvo, estará eternamente condenado y lo que es peor, estará condenado creyendo ser salvo, y eso le está pasando a muchísimas personas porque han puesto su confianza en un Jesús diferente al de la Biblia, en un Jesús que no le importa que usted peque, en un Jesús que tranquilo puede seguir pecando y no va a pasar nada porque como te amo tanto y es por pura gracia. Entonces hay mucha gente que desconoce al Jesús de la Biblia, que desconoce el evangelio bíblico y por lo tanto se va a perder eternamente. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema la necesidad de la Biblia. Necesitamos la Biblia para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para conocer el Evangelio y para conocer a Jesucristo. Pastor, ¿por qué otra razón los cristianos necesitamos de la Biblia? Los cristianos necesitamos de la Biblia por la sencilla razón de que ella es nuestro alimento espiritual. Por la Biblia nacemos de nuevo y por la Biblia es sustentada esa nueva vida que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Vea lo que dice Santiago 1:17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Aquí Santiago nos dice que Dios nos dio vida o nos dio el nuevo nacimiento mediante la palabra de verdad. Eso solo lo puede hacer la palabra. Nada ni nadie más lo puede hacer. No lo hacen las palabras del predicador, no lo hace la filosofía, no lo hace la psicología. Solo la palabra de verdad lo puede hacer, que una persona nazca de nuevo. Pero esa nueva vida que nos dio el Señor será sustentada por la misma palabra de Dios. Es decir, nacemos de la palabra y luego no dependeremos, no podemos decir que no dependeremos de ella. La vida espiritual depende desde su inicio y hasta siempre de la palabra de Dios. Jesús lo expresó así en Mateo 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras que citó aquí Jesús fueron las palabras dichas por Moisés en el Antiguo Testamento, se encuentran en Deuteronomio 8:3.
Dice así: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Así que Jesús está atestiguando que la vida del hombre depende netamente de la palabra de Dios. Y como muchos hombres ni tan siquiera leen la Biblia, pues por consiguiente no tienen vida espiritual. Yo comparto totalmente lo que dice el teólogo Wayne Grudem al respecto. Él dice así: aquí Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria con la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene por la nutrición diaria con alimento físico. Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud del alma, así como descuidar el alimento físico es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. Pastor, algunos cristianos han leído la Biblia una vez en su vida y después no la vuelven a leer porque consideran que ya cumplieron la meta. Ya cumplieron la meta. Pero algunos ni siquiera la han leído una sola vez en su vida. Y es más triste, Oscar, hay algunos pastores, predicadores, disque de la Biblia, disque de la palabra de Dios, que no la han leído completa. Bueno, pastor, en cuanto a la lectura y el estudio de la Biblia para mantener la vida espiritual, la Biblia es comparada como leche. ¿Por qué se hace esta comparación? Bueno, esa comparación es bien interesante, Oscar, y la razón es porque todos entendemos que la leche es el alimento por excelencia para mantener la vida en los primeros años de vida. Incluso algunos nutricionistas afirman que la leche es esencial para la formación de los huesos y de los dientes. Otros aseguran que la leche y sus derivados deben ser parte para una alimentación saludable. Veamos el texto que usted está citando, es Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Aquí en este pasaje el apóstol Pedro nos está diciendo que la leche de la palabra es necesaria para crecer en la salvación, no para ganarnos la salvación, ¿no? Es decir, en la medida que conocemos más la palabra, creceremos más en nuestro conocimiento de Dios y sus promesas. Y ese conocimiento nos afirma, nos aferra más a la salvación que se nos ha dado por gracia. Por eso hay algunos hermanos cristianos que están trastabillando, que están tropezando, porque como no se alimentan de la palabra, no crecen. Y con cualquier cosita como que tropiezan, como que se caen, porque no dependen diariamente de la palabra de Dios, de la Biblia. Pastor, otro aspecto que nos aporta la Biblia es que a través de ella conocemos la voluntad de Dios, pero la pregunta que surge es, ¿cómo conocemos entonces la voluntad de Dios por medio de la Biblia? Porque muchos la usan como si fuera el horóscopo. El horóscopo, que la abren cada día en una parte diferente. Vamos a ver qué me dice Génesis, ¿no? Algunos toman la Biblia así. O cada día buscan una palabra, pero en forma no ordenada. Así es. Vamos a dilucidar esto. Por medio de la Biblia se puede conocer la voluntad general de Dios para nosotros, no la específica, y eso es muy claro pues por las Sagradas Escrituras. O sea, la Biblia no nos va a decir qué muda de ropa ponernos para el día de mañana, ¿cierto? Tampoco la Biblia nos dirá qué carrera estudiar. La Biblia no nos dirá si debemos ir o no al cine a ver una película. No, la Biblia no nos dirá eso. Pero la Biblia, con sus directrices generales, sí nos dice que nuestra ropa no debe ser ostentosa, que nuestra ropa no debe mostrar o sugerir partes íntimas de nuestro cuerpo, que no debe ser motivo para que alguien nos codicie. Nuestra ropa no debería ser con transparencias, en el caso sobre todo de las damas, vestidos o pantalones marcados, no. La Biblia de alguna manera nos muestra que debemos vestir con pudor y con modestia, ¿cierto? De igual modo, la Biblia, aunque no nos dice qué carrera estudiar, sí nos dice que no debemos amar el dinero. Así que la razón para estudiar X o Y carrera no debe estar basada en lo rentable de la carrera, sino más bien en los dones y los talentos con los que Dios nos ha dotado.
Y también debe estar basada en el deseo de amar y servir a nuestro prójimo, porque eso lo enseña la Biblia. Y en el caso de ir al cine, la Biblia no nos dice qué película ver, pero sí nos dice que los cristianos debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que nos edifique. Así que de manera general, la Biblia en últimas sí nos muestra la voluntad específica de Dios. Haríamos bien en conocer a profundidad sus directrices generales para guiar sabiamente nuestra vida en las decisiones específicas que debemos tomar en el día a día. Nosotros debemos guiar nuestra vida por la Biblia. Pastor, consideramos entonces que la mejor manera de leer la Biblia es de forma sistemática, de forma ordenada, no de forma aislada, ni en forma, digamos, desordenada, en que uno lee un día hoy un pasaje, mañana otro pasaje, sino que uno puede conocer más a Dios en la medida que lea ordenadamente la Biblia, por lo menos por libros completos. Así es, Oscar, y bueno, yo al menos aplaudiría a aquel que lo haga de forma desordenada, pero al menos lo hace, ¿cierto? Porque otros ni desordenada ni ordenada nunca leen la palabra de Dios. Pero qué lindo poder llevar un plan de lectura donde yo pueda recorrer de principio a fin toda la Biblia. No estoy diciendo que tomo Génesis y termino en Apocalipsis, no. En Comunidad Vida con Propósito, por ejemplo, nosotros les damos a los miembros y a los asistentes un plan de lectura el 31 de diciembre para que arranquen el 1 de enero. Y a mí lo que me gusta de ese plan de lectura es que tiene para leer cada día pasajes del Antiguo Testamento, pasajes del Nuevo Testamento, y también incluye salmos o proverbios. De esa manera entonces uno se está nutriendo con con la variedad que nos ofrece las escrituras, la palabra de Dios. Pastor, para terminar, en nuestra sociedad posmoderna, pluralista y marcada en el ámbito religioso por el movimiento ecuménico donde todo vale, se considera que la Biblia es un libro sagrado más, como el Corán o el libro de Mormón, entre otros. ¿Qué hace especial y única la Biblia? Bueno, la Biblia, como usted lo dice, es un libro único. No hay otro libro que incluso se encuentre en la categoría de la Biblia. Voy a enumerar algunos aspectos, entre muchos otros, que muestran cómo la Biblia se distingue de todos los otros libros de la historia. Por ejemplo, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 personas diferentes, de una gama amplia de antecedentes. Ahí encontramos reyes, encontramos campesinos, bueno, de diferentes profesiones. Y fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años, sin haber en ella ninguna contradicción. Bueno, y el tema central de la Biblia es, o la persona más bien, la persona diríamos es Cristo Jesús, el tema la redención del hombre para la gloria de Dios. La Biblia también contiene enseñanzas únicas que no se encuentran en ninguno de los otros textos religiosos del mundo. Por ejemplo, las Escrituras enseñan de manera única que la salvación es solo por la gracia. Es un regalo gratuito de Dios para cualquiera que la reciba. Lo que caracteriza a todas las religiones es la práctica de buenas obras para alcanzar la salvación. En otras palabras, la salvación se compra, pero ninguna de ellas ofrece la gracia, que es un regalo inmerecido que se recibe por la fe en Jesucristo. Otro aspecto es que la Biblia es el libro de mayor circulación en la historia. Rara vez un libro llega a la lista de los más vendidos o vende 100,000 copias. Pero la Biblia ha vendido miles de millones de copias y se ha impreso decenas de miles de millones de veces. Ningún otro libro está cerca a la Biblia. Otro aspecto es que ningún otro trabajo escrito ha sido tan criticado, tan examinado o tan desafiado como la Biblia. La Biblia, a pesar de haber sufrido todo esto, todos estos ataques, pues ha sobrevivido y se mantiene firme como la verdad. Y también la Biblia es sin duda un libro único, así que, estimado oyente, le hago la invitación para que usted lea la Biblia, la estudie, busque en ella la verdad, investigue su mensaje y con toda seguridad, si lo hace con un espíritu humilde, Dios ministrará a su vida. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pues oyente de Vidas con Propósito, mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia,
donde continuamos con la serie 10 retos para los padres del siglo XXI, así que no se la vaya a perder. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y le deseamos que pase un día